Ok, amigos, volvemos a conectarnos. Se acaba de caer la señal hace segundos. Nos estamos reconectando. Vuelvo a hacer la presentación. Eh, la invitada de hoy es la colega periodista Mibelis Acevedo Doniz. Ella es, como ya ustedes saben, articulista y una excelente analista político, con la cual queremos sostener una conversación esta noche. Mibeli está por allí, ahorita habíamos hecho contacto, pero se había caído. Y Mibelis. Bueno, son las cosas que nos suceden con esta situación que vivimos todos los venezolanos con el Internet. Ayer fue de verdad bien dificultoso, pero logramos salir adelante. Ojalá que hoy podamos igualmente llevar adelante esta transmisión con la invitada que es Mibelis Acevedo. Estamos tratando de conectarnos. Estamos haciendo aquí todo lo posible por conectarnos nuevamente con Mibelis. Saludamos a los que se están incorporando a esta transmisión que ha comenzado un poquito accidentada por las dificultades que se nos presentan con la conexión a Internet. Pero aquí estamos intentando, siempre batallando y siempre enfrentando la situación para salir adelante. Por ahí está otra vez Mibelis. Ok. Ajá. Ok. Otra vez. Otra vez. Sí. No, ¿cómo me estás escuchando? ¿Me escuchas ahora mejor? Te escucho, te escucho Sí. de interferencia, pero creo Perfecto. que puedo lidiar con eso. Ok. Chévere. Bueno, mira, habíamos comenzado, o te había comenzado preguntando que cómo, qué opinión tienes al respecto. Ajá. Se cortó por un momento, pero... Sí, se corta Ah, mucho. ok. Se corta mucho. Sí, Me pareció escuchar que preguntabas cómo veía la situación política del país, sí. ¿correcto? Ujú. Ok. Bueno, complicada en principio. Yo creo que, bueno, para hacer un breve repaso por lo más destacado de lo que vemos hoy en día, este, nos encontramos con una oposición muy fragmentada, muy debilitada, después de 2 años, más de 2 años del ascenso de Guaidó, de la decisión de asumir la presidencia de la Asamblea Nacional y luego la presidencia del gobierno interino, de esta figura que se creó para transitar la circunstancia, pues esto con un respaldo abrumador por parte de los Estados Unidos, por parte de la presidencia de Trump, por parte de la Unión Europea, la mayoría de los países adscritos a la Unión Europea y buena parte de los países de Latinoamérica también congregados en el Grupo de Lima. Bueno, encontramos que después de todo esta espuma que subió de manera tan violenta, hoy encontramos nada, pues debajo de esa espuma, como decía al principio, una oposición muy fragmentada, una oposición polifracturada, atomizada, en un gran desorden y bueno, sin resolver el problema fundamental que desde estas trincheras y de otras siempre se le ha apuntado, que es la falta de una estrategia clara. Por otro lado, tenemos que Maduro
en medio de toda esta situación, lejos de debilitarse, ha consolidado su poder, ha consolidado su control sobre las Fuerzas Armadas. Ahora cuenta cuenta con la Asamblea Nacional, es decir, que ejerce control sobre las instituciones claves del Estado. Y bueno, a pesar de toda la presión de las sanciones sectoriales, ha demostrado pues ha demostrado el gobierno una capacidad de resiliencia para poder torear la circunstancia, ¿no? Junto con todo esto, creo que hay una situación también importante de destacar, y es eh, el clima de opinión que han estado recogiendo las encuestas últimamente. La situación de los líderes de oposición en estas encuestas ha bajado de una manera dramática, o sea, se han reducido muchísimo los niveles de aprobación. Este, Hablamos de los principales líderes de oposición e incluimos a Guaidó, quien de alguna manera se había mantenido eh, al tope de esos rankings, pero bueno, también ha afectado mucho esa desconfianza de la gente, ha afectado incluso a Juan Guaidó, al punto que, bueno, ya prácticamente entre los liderazgos de oposición y los liderazgos del chavismo ya prácticamente no se distinguen distancias, ¿no? Eh, por supuesto, esto nos habla de una gran desconfianza de la gente, nos habla, eh, bueno, una situación muy problemática, sobre todo porque atendiendo no solo a este tema de la confianza en el liderazgo, sino además al mapa emocional de los venezolanos, creo que se nos entrampa un poco las circunstancias, porque nos está hablando no solamente de rabia. En este momento recuerdo, por ejemplo, la encuesta de Data Análisis del año pasado, la encuesta, creo que era de octubre, noviembre del año pasado, nos hablaba de la rabia como la emoción que prevalecía entre los venezolanos, y bueno, eso preocupaba obviamente, y era natural además, porque había mucha frustración, pero dejaba un resquicio de esperanza, porque la rabia dentro de todo es una emoción movilizadora. Ujú. Peter Sloterdijk, de hecho, dice que la rabia es el motor de la historia. Entonces, bueno, para la política y para los políticos, la rabia, si se maneja adecuadamente, puede convertirse, insisto, en una emoción que puede movilizar, que puede reactivar a una sociedad eh, desesperanzada, una sociedad de alguna manera este, arrollada por la crisis, ¿no? Pero ahorita, hace poco vi otras encuestas, y entonces resulta que ahora no es la rabia la que está punteando en ese mapa emocional, sino la desilusión. Y la desilusión sí es una emoción difícil de manejar, difícil de capitalizar en lo político, es una pasión triste, como decía Spinoza, y esas pasiones tristes, por lo general, insisto, más bien apuntan hacia lo tanático, pues hacia Ujú. la reducción del ímpetu vital, del conatus, que también a eso se refería Spinoza, y bueno, y eso eventualmente también apunta a la despolitización, una situación ideal para los autoritarismos. Entonces, bueno, realmente es un cuadro muy comprometido. Todo esto más en medio o en sí, viene una campaña electoral por las famosas megaelecciones, que ahora aparentemente se van a juntar las elecciones regionales y municipales. Y bueno, en medio de toda esta disposición anímica tan adversa, los políticos, los partidos políticos, tienen que buscar maneras de encontrar zonas de oportunidad. Eh, yo me pregunto por qué de todo esto, ¿no? Y es bueno echar un poco la vista hacia el pasado, Ujú. mirar por el retrovisor, aunque a algunos no les guste mucho mirar por el retrovisor. Yo recuerdo que a principios de 2019, cuando, insisto, había esta especie de explosión de alegría, de sentimiento de esperanza en torno a Juan Guaidó, el profesor Dimitris Pantulas publicó un análisis bien interesante, donde nos hablaba del empate catastrófico. O sea, que más allá de esa situación esperanzadora, él veía una situación potencialmente temible, negativa para la oposición, ¿no? ¿Qué es el empate catastrófico? Bueno, básicamente esto es una noción que maneja García Linera, el boliviano, bueno, una noción muy gramsciana, que habla justamente de lucha por la hegemonía. Él nos dice bueno, que en el empate catastrófico hay dos proyectos políticos que se confrontan, dos proyectos de país, dos visiones de país. Esta confrontación puede darse en el ámbito institucional, como de hecho se dio aquí, entre la Asamblea Nacional y el resto de los poderes, básicamente el Ejecutivo. Y bueno, esas dos
fuerzas antagónicas luchan para lograr eh, copar la hegemonía. Entonces, bueno, él nos decía, nos advertía que ese empate catastrófico podía durar semanas, podía durar meses, podía durar incluso años, pero que en algún momento se iba a resolver. Entonces, bueno, el caso venezolano, a pesar de todo lo que en ese momento se decía y se creía, se resolvió de la peor manera, porque se resolvió a favor del gobierno. Entonces, bueno, esto impone una autocrítica muy severa que yo creo que hay que enfrentar finalmente con visión además madura, este, porque bueno, tuvimos un capital político enorme, incluso la posibilidad de sentarse a negociar con el gobierno en situación de ventaja, no en esta situación de asimetría enorme que tenemos hoy en día, y bueno, eso se dilapidó. Una cosa que bueno, hay que observar con ojo agudo y crítico, por supuesto. Mibeli, la comunidad internacional, la llamada comunidad internacional que no existe, porque no hay un ente que se llame como tal comunidad internacional, pero diferentes agrupaciones, por decirlo de alguna manera, la Unión Europea, el Grupo de Lima, Estados Unidos de manera individual y otros países, ¿qué papel deberían jugar en este momento si realmente quieren contribuir a que se llegue a una solución por la vía pacífica y democrática en Venezuela? Mira, yo escribí hace poco acerca de cuál era cómo veía el tipo de acompañamiento que debe hacer la comunidad internacional en el caso de Venezuela, ¿no? Y para eso me echaba mano del recuerdo de la acción de Contadora, ¿no? En su momento. Contadora intervino en una situación además muy crítica en medio del conflicto de la guerra en Centroamérica, en todo, en Salvador, Nicaragua, este, y bueno, y la situación realmente era comprometida, pues además la postura de Estados Unidos en ese momento, yo siempre hablo de esas injerencias virtuosas y viciosas, en este caso era una injerencia absolutamente viciosa, que lejos de ayudar a resolver el problema, lo empasteló muchísimo más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si evaluamos un poco el impacto de la acción de la comunidad internacional entre 2019 y 2020, yo no podría hablar de saldos positivos. O sea, yo creo que en ese caso hubo injerencia viciosa, yo creo que hubo demasiado empeño en el locus de control externo, se despojó a la posición venezolana de su autonomía, una cosa además, un pecado desde el punto de vista político, porque bueno, si un liderazgo político, si algo de tener es autonomía, capacidad de acción propia y de toma de decisiones, este, el concepto de multilateralidad también se vulneró de una manera flagrante. Entonces, yo creo que es un buen momento ahora que, bueno, que Biden asciende al poder y que aparentemente está haciendo algunas revisiones sin que eso implique, obviamente, cambiar la postura respecto al gobierno venezolano. Se sigue considerando al gobierno venezolano como un gobierno violador de derechos humanos, un gobierno autoritario, un gobierno que ha también arrollado los derechos políticos de la mayoría de los venezolanos. Eso no cambia, pero ciertamente sí se están revisando otras cosas con el ojo de qué es lo que contribuye realmente a la solución del conflicto y qué, lejos de ayudar, puede más bien entorpecer esa solución, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en este punto tienen que darse obviamente, tiene que darse un acompañamiento respetuoso en principio, un acompañamiento que tome en cuenta el pulso real de la política interna, que tome en cuenta los deseos, las aspiraciones y las capacidades de la política interna, tal como lo hizo Contadora, pues en su momento, ¿no? Ahí no hubo interferencia, ahí si algo se logró es precisamente dejar que los países trataran de revisar sus propios conflictos, de que los bandos en conflicto pudieran dialogar en términos civilizados. Y bueno, yo creo que en ese sentido la comunidad internacional tiene que ser consecuente con este tipo de acciones. Cuando al comparar justamente la acción de la comunidad internacional durante el año pasado, yo tiendo a recordar como contraste la famosa anécdota que cuenta el presidente Lagos, el chileno,
eh, en los tiempos de la concertación chilena, ¿no? En el año 1986, la concertación, un grupo de la concertación, entre ellos Ricardo Lagos, va a España y se entrevista con el presidente Felipe González, un demócrata carta cabal. Y bueno, le presentan al presidente Felipe González un plan para que se produzca la transición en Chile, ¿no? Entonces, bueno, básicamente que le presentan a González un plan donde en principio ellos decían, bueno, tenemos que salir primero de Pinochet, o sea, tenemos que tumbar a Pinochet, después de eso convocamos un gobierno de transición y ese gobierno de transición va a administrar todas las diligencias necesarias para que se produzcan unas elecciones libres. Bueno, básicamente el mantra venezolano. Y Felipe González ve eso y lo primero que le dice es, ¿y cómo vas a salir de Pinochet? Entonces, ¿qué le dijo Felipe González? Lejos de meterse en Honduras allí o de imponerle algún tipo de solución, le dice, mira, lo primero que tiene que hacer la oposición chilena es salir del pozo en el que está metida, en el que está metida. Y después de que salga del pozo, tiene que enfocarse en ganar influjo, en ganar fuerza y tratar de cambiar las cosas paso a paso. Y una de esas posibilidades de cambio la ofrecía justamente el plebiscito de 1988. La oposición en ese momento, la chilena, estaba negada a la posibilidad de entrar en comicios organizados por la dictadura, en elecciones viciadas, pero en vista justamente de una situación de minusvalía, de pérdida de capital político, después además del atentado, Pinochet fue muy rudo con la oposición, hubo asesinatos, incluso persecuciones, exilio. Entonces, bueno, la oposición estaba muy golpeada, entonces, bueno, estaba metida en un pozo, pero apelaron a ese sentido del realismo del que habla Berlin, tan importante para el político, básico para el político, para entender que tenían que manejarse con los recursos que tenían disponibles. Y uno de los recursos disponibles era justamente la lucha en terreno electoral, que además no fue nada fácil, era un terreno absolutamente controlado por la dictadura, pero aún así, pues, hicieron la tarea y bueno, ocurrió lo que ocurrió. Ganaron, pactaron con el vencido y se mantuvieron, que era lo más importante, ¿no? Lograron consolidar una democracia que sobrevivió muchos años después. Así es. Entonces, bueno, yo creo que hacia ese camino debe orientarse el acompañamiento de la comunidad internacional, es decir, no invadir un terreno que solo corresponde a los políticos del país, a los políticos domésticos, y más bien acompañar, ayudar, facilitar, habilitar espacios donde se den, por ejemplo, negociaciones. Exacto. Fíjate, por cierto que una buena parte de la sociedad civil o de la sociedad en general chilena estuvo, bueno, muy reacia a que se dieran esos acuerdos y que se diera un gobierno de transición mixto donde incluso participó el propio Pinochet. Pero al final, bueno, se Así impuso es. eh, la, la- la tesis de ese gobierno de transición y logró llevarse a buen término. Y pareciera que fue la única forma, luego de 18 años, de que pudiese salir Chile de esa terrible dictadura de Pinochet que desapareció a tantas personas, asesinó a tanta gente, Así es. persiguió. Bueno, fíjate, Así, el así otro es. elemento importante, clave, diría yo, en esta ecuación es la sociedad civil, Mibelis. Ujú. Tú has estado Así es. integrada de alguna manera con la sociedad civil, al hablar de sociedad civil, por supuesto nos referimos a grupos de ciudadanos organizados en determinados grupos de interés. Si Ujú. bien ningún grupo puede decir que es el representante como tal de la sociedad civil, bueno, hay Ujú. agrupaciones que actúan en el ámbito eh, de sus capacidades. Ujú. ¿Cuál o hasta dónde debe llegar la sociedad civil en el marco de coadyuvar a que encontremos el camino más idóneo para salir de esta situación?
¿Hasta dónde o cuál es el Mira, rol que debe jugar esa sociedad civil? Mira, lo primero es decir que la incorporación activa de la sociedad, de las sociedades de muchísimos países que han vivido situaciones similares, ¿no? Esta situación de aspirar a una transición democrática, el papel de las sociedades civiles es fundamental. Hay, por supuesto, que haya liderazgo es básico, que haya conducción acertada, proactiva, constructiva de la sociedad es fundamental. Pero es mucho mejor, lo ideal es que justamente esa sociedad civil se incorpore activamente, eh, como, bueno, como de hecho sucedió en Alemania del Este, por ejemplo, como sucedió en Chile, la sociedad chilena tuvo una presencia muy importante durante todo este proceso previo al plebiscito, como sucedió en Polonia. De hecho, en Polonia recordamos pues que Wałęsa viene justamente de la lucha sindical, pues ahí hubo un salto desde la sociedad civil al terreno político. Sin embargo, yo siempre insisto, y creo que la sociedad, este grupo de la sociedad civil que se está organizando en torno al foro cívico, por ejemplo, está muy claro en que no puede ocupar los espacios de lo político, que hay un terreno además que abarca lo social y cuyos clivajes pueden seguramente ser utilizados a favor de lo político, pero obviamente esos son terrenos que deben trabajar de manera coordinada, pero no diría que en paralelo, pero sí deberían respetarse las áreas de competencia de cada espacio, ¿no? Una cosa así Yo como creo, por ejemplo, juntos, pero no revueltos, ¿no? bueno, exactamente. Bueno, articulado, yo creo que esa es la palabra Articular. perfecta, la que cabe en este caso. Articulado, sabiendo que cada quien además tiene deberes específicos dependiendo de la índole de esa tarea que a cada quien le corresponde. Pues zapatero a su zapato. Entonces, bueno, hay temas fundamentales, de hecho, en estos últimos tiempos hemos visto llamados desde esa sociedad civil para que haya acuerdos en torno a temas, por ejemplo, el tema humanitario, el tema sanitario, específicamente el que tiene que ver con la vacunación masiva contra la pandemia, contra el coronavirus, el tema económico y también el tema electoral. Entonces, estos grupos de la sociedad civil se han estado organizando además porque tienen contacto directo con estas áreas, de manera a ofrecer soluciones que impacten el corto plazo, que impacten eh, eh, el aquí y ahora, pues que además está tan comprometido por la crisis estructural que está viviendo Venezuela, ¿no? La crisis multifactorial que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, hay una gran oportunidad de que esos grupos, por ejemplo, se me ocurre ahorita Fede Cámaras, que ha estado muy activo, ha propiciado además encuentros con esta mesa de diálogo del gobierno, que aparentemente ha estado muy activa, además, con varios grupos de la sociedad civil y grupos políticos también, partidos políticos. Justamente es con la idea no de poner obstáculos, sino más bien de proponer cosas para impactar ese corto plazo, ¿no? En ese sentido, creo que hay una distinción, otra distinción con respecto al espectro de lo político. Lo social impacta la emergencia, lo social impacta el corto plazo. Lo político debe mirar más allá, como decía Maquiavelo, ¿no? El arquero que mira más allá del, de la diana, ¿no? Tiene que apuntar más allá siempre. Porque tiene justamente el sector político tiene que ver cómo accede al poder. O sea, un liderazgo sin poder, pues, es realmente algo lamentable y mucho más lamentable si no hay vocación de poder. Entonces, obviamente dentro de los sectores de la sociedad o de los sectores de la sociedad civil organizada no hay esa aspiración de poder, la necesidad de resolver cosas sobre la marcha. El liderazgo pues impacta ese mediano y largo plazo, esa posibilidad de hacer cambios estructurales profundos, esa posibilidad de hacer cambios importantes en el sistema. Lo ideal, siempre lo digo, es que sea de una manera progresiva, que se haga institucionalmente, perdonen el furcio, eh, lo cual garantiza además mudanzas democráticas mucho más estables, ¿no? Y para eso, sin duda alguna, se puede aprovechar, insisto, de los clivajes de lo social. Pero son terrenos que deben conservar sus autonomías, ¿no? En el terreno electoral se está dando una situación bien interesante. Hace la semana antepasada ya
hubo una postulación por parte de estos grupos agrupados en torno al Foro Cívico, que es un espacio justamente de articulación, para postular rectores al CNE. Ha habido muchas reticencias a lo largo de todos estos años en relación a esa posibilidad de que la sociedad se incorpore activamente a estos procesos, porque bueno, son procesos organizados por un régimen autoritario. Pero bueno, la sociedad civil ha decidido trascender esos principios pseudo-principistas y bueno, más bien ha dicho, esta es la manera que tenemos nosotros de activarnos, de proponer cosas, de poder controlar, además de hacer contraloría social desde adentro de las instituciones, y bueno, de incorporarnos, de ser nítida esa lucha por las mejoras de las condiciones electorales. Pues nada hacemos con exigir condiciones electorales si al mismo tiempo no estamos organizando acciones que coadyuven a esa mejora. Pues entonces, bueno, allí hay 15 candidatos, de hecho, los 15 entraron en la preselección que anunció el CNE ayer, hoy. Entonces, bueno, estamos más cerca de que a lo mejor pueda entrar alguno de ellos. Pero incluso yo creo que si no entra ninguno, este proceso, esta incorporación activa de la sociedad civil, además de su derecho también a ejercer tareas políticas, porque esto es una labor del ciudadano. Es digamos, la manifestación de la vinculación con la polis, ¿no? Y eso también lo tiene que asumir la sociedad civil. Entonces, bueno, de alguna manera está, como te digo, tratando de impulsar un proceso, digamos que no es un proceso definitivo, que es un primer paso, pero es un paso importantísimo. Entonces, bueno, ojalá que se mantenga además la disposición al entendimiento. Pareciera que en medio de todas las situaciones contradictorias, porque un día se habla de diálogo y por el otro lado entonces persiguen a la gente, meten preso a otros, a pesar de estas situaciones contradictorias, pues ojalá se preserve esa disposición al diálogo y se logren construir algunos espacios de entendimiento básicos, sin los cuales además la sociedad venezolana no va a poder avanzar. Aquí no es un problema de que esto se mantenga en el poder, de que hay que vencer a otros, de que hay que anular a otros, o sea, esa visión schmittiana de la política. No, aquí hay un problema de que la sociedad venezolana necesita prosperar junta para ingresar definitivamente al siglo XXI. Tenemos un siglo de retraso, pues, porque ya casi que estamos llegando al siglo XIX en medio de toda esta situación de falta de gasolina, de falta de diésel, de la gente cocinando con leña. O sea, la situación es realmente dramática, pues. No hay vacunación todavía suficiente para el coronavirus, pero tampoco hay vacunación para enfermedades que han debido ser erradicadas desde hace mucho tiempo, para la malaria, para el paludismo, en fin, nos encontramos en una situación realmente dramática. Yo creo que sobre esa situación es que debe poner el ojo el político. Sí, fíjate, tú hacías referencia a las encuestas que hablan de que la gente se siente decepcionada, ¿no? Pasó de la rabia a la decepción. Y eso implica que se perdió la conexión que hubo en algún momento con los líderes, con los principales líderes. De manera que hoy podemos decir que no hay liderazgo en el país. Liderazgo. Hay un vacío de liderazgo. Exactamente. O sea, como de esos liderazgos de hace unos cuantos años que arrastraban masas y que hacían vibrar a la ciudadanía y motivaban, hoy no los hay. Eso es definitivo. Ahora, la oposición, y hablando de la oposición como un todo, no ha logrado presentarle al país un proyecto real de país alterno al proyecto chavista, que con todo lo que sabemos que es una serie de improvisaciones que se van llevando en el tiempo. Ahí ellos tienen un proyecto, malo o bueno, pero hay un proyecto de país que ellos siguen y que venden ese proyecto. Pero de este lado, de los que adversamos al gobierno, no se ha presentado un proyecto real. La sociedad civil en esto también es importante que pueda aportar. ¿Cómo reconectar? ¿Cómo enfrentar esta situación tan difícil que se nos presenta ahora? Porque también esa decepción de la gente implica
que no está ganada, que no está motivada a participar electoralmente. Y eso es muy grave. Ujú. ¿Cómo reconectar Sí. con la gente? ¿Cómo motivar, inspirar nuevamente a la ciudadanía a que confíe en el sistema electoral? Mira, eh, antes de resolver el problema bueno, o en paralelo con la solución de esta falta de credibilidad en el sistema electoral, yo creo que la oposición debe mirarse a sí misma con ojo muy crítico, como decía antes, sobre todo tomando en cuenta que, bueno, que los recursos con los que se contaban han mermado mucho. Eh, aquel famoso axioma de que tenemos más de 50 países apoyándonos, esos eran muy atractivos desde el punto de vista incluso del marketing político, pero cuando contrastamos lo que era el alcance real del proyecto del interinato con la capacidad que tenía para resolver problemas concretos, bueno, ahí la brecha era enorme. Yo creo que ahí empezó a distanciarse la gente del liderazgo, ahí empezó de alguna manera a cultivarse esa desconfianza. O sea, cuando la gente vio que esto del interinato era más una entelequia simbólica importante, en su momento, claro que, bueno, como te digo, logró motivar a la gente, logró invocar ese espíritu de lucha en torno a una figura que, bueno, todas esas cosas, esa cierta épica de la política es importante. Pero, por supuesto, la épica tiene que trascender, tiene que ser trascendida, este, resolviendo problemas reales de la gente, porque además eso es la política. O sea, la política va de lo real. Político sin sentido de la realidad no existe. Eso es algo que no debería ser, pues, ¿no? Entonces, creo que en atención a la conciencia de que los recursos han mermado, de que las debilidades son cada vez más grandes, hay que hacer una revisión no solo de estrategia, sino bueno, hay que hacer un conteo de cañones, pues, y hacerlo además de una manera descarnada. Pues yo creo que hay una imagen que a mí me viene mucho a la mente cuando pienso en esto. Tú sabes que en medicina se habla de la concomitancia viral, ¿no? Uh -huh. Es esa situación en que hay muchos virus que atacan al mismo tiempo el cuerpo, bueno, y el cuerpo trata de defenderse, incluso puede llegar a recuperarse, pero queda muy debilitado, el sistema inmunológico queda en el piso. Entonces, bueno, yo creo que un poco eso es lo que le ha pasado a la oposición. O sea, la oposición ha recibido muchos ataques, ataques externos, ataques de adentro, o sea, ataques endógenos, y no ha podido recuperarse. Entonces, creo que este es un momento de recuperación. Ese cuerpo roto, ese cuerpo enfermo, ese cuerpo debilitado tiene que recuperarse, porque así es muy difícil que logre inspirar a nadie. Pues, y básicamente el liderazgo, sobre todo ese liderazgo transformacional que es tan importante en las democratizaciones, tiene que estar fuerte, pues tiene que creer en sí mismo para que los demás puedan creer en él, ¿no? Entonces, eso por un lado. Lo otro es, oye, que hay una situación grave que además ha cobrado cuerpo en estos últimos años, y es esa tendencia, esa resistencia a admitir errores, y por supuesto, si no se admiten errores, es muy difícil corregirlos. Entonces, bueno, esto más bien se ha convertido en una transferencia de culpas, en una búsqueda de archivos expiatorios, en lugar de asumir responsabilidades, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el problema de esto? Obviamente, si no, lo que decía, si no se identifica el error, es muy difícil atacarlo. Y entonces, eso es lo que nos condena, es a un bucle eterno donde vamos a seguir arrastrando los mismos problemas, que además es el mismo problema que tuvimos hace 3, 4 años atrás, pero cada vez que aparece, como no se ha identificado, entonces parece nuevo. Entonces vivimos, insisto, en un bucle que nos está condenando a esta situación de estancamiento perenne, incluso Marina Ayala hablaba de la situación de aburrimiento, porque es que realmente la política finalmente aburre porque no ofrece panoramas distintos, no ofrece visión de futuro. Se ha quedado estancada en la pura denuncia, en la pura queja, y la visión propositiva que debería estar asociada a la política, pues no se vislumbra. Entonces, bueno, esto me parece muy importante. Yo creo que asumir la crítica
como ataque en lugar de verla como una herramienta de crecimiento, ha sido un error muy grande. Eso de que, bueno, de que si tú criticas, eres un traidor, algo por cierto que sabemos calca el estilo de la revolución, pues donde prevalece una visión militarista del ejercicio político, donde en lugar de tú deliberar, pues lo que haces es obedecer, y si tú desobedeces te conviertes en un traidor, en un apóstata, y entonces, bueno, mereces ser llamado, ser expulsado y bueno, ser purgado pues de las filas de las filas de la revolución en este caso. Entonces, bueno, nosotros lejos de alejarnos de ese esquema, pues más bien se ha estado repitiendo. Eso es, insisto, una dinámica muy perversa que debería mirarse con muchísima atención porque nos está condenando a un sótano de adolescencia política del cual no salimos nunca. Yo creo que hay que asumir este nuevo ciclo que se inaugura a partir de este año con sentido de realidad, es decir, asumiendo que estamos muy débiles, asumiendo que no tenemos todas las opciones sobre la mesa, que nunca las tuvimos además, y que pareciera además que la ruta electoral es la única que está ofreciendo alguna vía, algún medio para aprovechar además la fortaleza que siempre ha tenido la oposición, que es la capacidad de convocar de convertir esa mayoría social molesta, que critica al gobierno de Maduro, que además está castigada permanentemente por las malas políticas del gobierno, convertir ese desencanto, esa mayoría social en mayoría política. Pues y eso obviamente solo se logra a partir de lo electoral. ¿Que es complicado? ¿Que es difícil? Bueno, obviamente es así en una situación como la que vivimos, en una autocracia electoral, en donde se producen elecciones viciadas y es muy difícil que de un día para otro el gobierno se vuelva democrático, pues obviamente el terreno electoral también está lleno de minas, pero bueno, es lamentablemente o afortunadamente, ahí hay una zona de oportunidad que podemos explotar y podemos aprovechar y que además de ganar, que obviamente es una de las aspiraciones fundamentales cuando se acude a se, 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 se lucha en el terreno electoral, también da otras oportunidades a la oposición, oportunidades que además ayudarían a aliviar esta situación de debilidad que tiene en este momento. Ayudaría a reorganizarse, ayudaría a reconectar con esas bases decepcionadas, bases incluso de los propios partidos que se sienten absolutamente desamparados respecto a la dirigencia, a reconectar con la gente de carne y hueso, a conocer sus problemas directamente, eh, a visibilizar liderazgos. Además, hay muchísimos liderazgos que están surgiendo y que no encuentran maneras tampoco Precisamente, Miguel, de salir a la luz. Ajá. precisamente, fíjate, yo me pregunto dos cosas, ¿no? Una, llevamos 22 años ya en esta situación país, que ha sido, bueno, ha venido Un bucle eterno. de menos a más en cuanto a lo negativo, ¿no? Eh, Ajá. Hoy tenemos los mismos actores políticos de estos 22 años. Son exactamente los Uh-huh. mismos, las mismas Sí, caras, señor. los mismos partidos, los mismos dirigentes. En 22 años, eh, yo no sé si es que tenemos un gobierno que sabemos autoritario, profundamente autoritario, y que concibe el ejercicio de gobernar como desde la imposición, desde la fuerza, ¿verdad? Uh-huh. Ok, pero Uh-huh. ¿hasta dónde es un gobierno invencible y hasta dónde la oposición eh, no ha tenido la capacidad en su liderazgo de enfrentar adecuadamente a ese gobierno? ¿Qué es lo que quiero decir? O sea, o es que el gobierno es absolutamente poderoso o es que la oposición es absolutamente débil en el ejercicio o en el planteamiento de las estrategias para enfrentar esa situación. Los líderes que tenemos hoy día Sí. son los mismos. O sea, ¿con quiénes contamos entonces para un viraje en la oposición, en su estrategia, para poder encaminarnos hacia la vía adecuada? Si están los mismos que han fracasado
en 22 años. Mira, lo primero es decirte que hay pruebas de que no somos tan débiles y que el gobierno no es tan invencible. Si tú revisas la historia de la oposición durante estos 22 años, tú te das cuenta de que sus mejores momentos están vinculados justamente al retorno a la ruta electoral. Además hay eh, ciclos que son muy fáciles de identificar, sobre todo lo que vino entre 2006 y 2015, ahí vemos un repunte enorme de la oposición, pero antes de eso, por supuesto, la oposición prácticamente desaparece, tragada justamente por las salidas inmediatistas, la ilusión de que la transición se va a dar de un momento a otro, además a contrapelo de todo lo que dicen los estudios de transiciones, porque las transiciones, si algo tienen, son procesos complejos, dolorosos, que exigen mucha paciencia, mucha capacidad de adaptación por parte del liderazgo y de la sociedad. Entonces, bueno, como te digo, esos momentos gloriosos de la oposición venezolana han estado vinculados a la certeza de que la oportunidad para hacer fuerza, para visibilizar liderazgo, para renovar los cuadros, justamente en la ruta electoral. El problema es que desde 2016 para acá, la sensación de estancamiento es mucho más grande porque justamente esos cuadros no se han podido renovar porque, bueno, definitivamente la abstención es la que se ha impuesto. Una abstención que sin duda, por un lado, se ha invocada o convocada por sectores políticos que, bueno, que decidieron que, bueno, que la ruta electoral no era factible, que había que luchar en otros espacios. Este, y además una abstención que no solamente tiene que ver con esa invitación que hacen los partidos a no participar, sino además una abstención que es por decisión de la sociedad que atiende justamente a la decepción, pues que una sociedad que no ve eh, logros concretos, ve que sus promesas, las promesas que le ha hecho el liderazgo se han roto permanentemente, entonces en atención a eso, pues decide abstenerse porque no ve ninguna garantía de que su voto sea respetado. Y además, bueno, eso ni hablar de las campañas de descrédito del voto, del aplastamiento, además del ímpetu colectivo. O sea, hay una situación allí emocional bastante complicada, aparte, obviamente, de todas las trabas que conocemos desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista operacional, pues, ¿no? Entonces, bueno, creo que de entrada esa situación que describo pues nos dice que no somos tan débiles y el gobierno no es tan invencible como se pinta. O sea, que el gobierno se ha aprovechado justamente de esos momentos de desorden de la oposición, de esos momentos de falta de claridad estratégica, justamente para imponerse. Lo otro es que esto lo pensaba en estos días, este tema de la modernidad líquida favorece mucho a los liderazgos autoritarios. Los liderazgos autoritarios tienen una capacidad de adaptación enorme para responder a los saltos de las circunstancias, de lo coyuntural, esa producción vertiginosa de información. Y bueno, si están en el poder, con más razón. Este, la oposición tiene un reto en ese sentido, sin duda alguna tiene mucho menos recursos que los gobiernos, pero también debería imponerse como reto adaptarse con igual rapidez a esos desafíos que nos impone la modernidad líquida, que nos impone la política líquida. Eh, yo creo que bueno, que el año 2020 es no lo veo especialmente fecundo en términos de la famosa acumulación de fuerza de la que tanto se habla, pero sí creo que hay unas zonas de oportunidad interesantes. Creo que todo este proceso justamente de abrir espacios de entendimiento para resolver otras situaciones más urgentes pudiese dar a la oposición también una oportunidad para sentarse y exigir aperturas políticas. De hecho, esta apertura económica que está iniciando el gobierno, una apertura caótica, desordenada, pero bueno, creo que hay algunos pasos en la dirección correcta, pero ciertamente dados de una manera muy caótica y sin resolver además problemas fundamentales como la hiperinflación. O sea, si tú no resuelves la hiperinflación, no hay posibilidades de estabilización de ningún tipo.
Hoy la doctora Bachelet emitía su informe en cuanto a derechos humanos en Venezuela, y bueno, decía eso, que el salario en Venezuela está a menos de $1. O sea, ¿quién vive hoy en día con menos de $1? Tomando en cuenta además que la economía se está prácticamente dolarizando en los niveles. Entonces, yo creo que allí el gobierno, si quiere realmente hacer una reforma económica que le sea favorable, va a tener, porque sí, que hacer algunas concesiones políticas. Y hacia eso está apuntando, por ejemplo, Fedecama. O sea, estamos claros, por ejemplo, que hay que pedir que se retiren las sanciones, porque bueno, con las sanciones es muy difícil Ujú. recuperarse económicamente, pero obviamente el retiro de las sanciones debe también estar acompañado de algunos gestos de buena fe por parte del gobierno. Entonces, en esos pequeños espacios que a lo mejor ahorita no se ven tan claros, hay una oportunidad sobre la que el liderazgo político tiene que estar ojo visor, o sea, tiene que tener todos los sentidos puestos en esas pequeñas oportunidades que se están dando, porque seguramente pudiesen a lo mejor ofrecer alguna posibilidad de acuerdo. En cuanto a esto, por ejemplo, recordando un poco los procesos de transición. Mira, yo recuerdo lo que ocurrió en España, por ejemplo. En España, en efecto, la transición a partir del momento en que muere Franco en el 75 se da de una manera muy vertiginosa, pero 15 años antes se está dando una reforma en lo económico que además saca a España de la situación crítica en la que estaba, una situación de depauperación absoluta de la sociedad. Y bueno, y el salto desde ese punto a la recuperación en el año 75 es grandiosa. Entonces, pero durante todo este proceso se dan una serie también de aperturas en lo político que estaban conectadas justamente con ese espíritu reformista en lo económico. Ujú. Entonces, los mismos españoles dicen, mira, en este tiempo la sociedad civil, ese cuerpo destrozado, se fue recuperando, se fue purgando de las enfermedades que tenía, se fue haciendo más fuerte, y junto con la sociedad civil, el liderazgo, ¿no? El liderazgo político que le hacía oposición a esta dictadura feroz franquista que existía en España. Y bueno, entonces justamente cuando llega el 75, pues la transición se da en unos términos muy, muy vertiginosos, justamente porque se ha Ujú. venido cultivando desde hace 15 años, pues todo ese proceso de apertura. Recuerdo, en el caso de Sudáfrica, por ejemplo, uno de esos casos exóticos donde las sanciones fueron eficaces. Yo creo que allí la multilateralidad hizo su trabajo. Ujú. Y bueno, y sin duda la disposición a sentarse y tomar decisiones a favor de la gente, no solamente de Mandela, sino además de De Klerk. Ujú. Una disposición realmente progresista, esa visión que, bueno, que justamente sacó a Sudáfrica de uno de los capítulos más vergonzosos de la historia de la humanidad, que era el apartheid. Y que, bueno, justamente tuvo en esa crisis económica como la excusa, ¿no? Para que se dieran esta serie de intercambios que, bueno, que con CODESA finalmente coronaron con el fin de la apartheid y todo lo que sucedió después, ¿no? La transición hacia la democracia. Y Precisamente, recuerdo también lo que Miguel, sucedió. permíteme, sí, precisamente en una conversación en estos días con el sociólogo Damián Alifa, empezamos a Uh -huh, especular al aire uh -huh, uh sobre -huh, qué estaba pasando en el chavismo o en el chavimadurismo, ajá, y ok. que pareciera que se está dando un proceso de mutación, y aquí la especulación, ¿no? Porque tenemos Uh elementos -huh. de juicio, Así es. ¿vale? Eso es una caja Se negra. está, sí, se está dando una especie de mutación de ese chavimadurismo que comenzó como chavismo puro, después chavimadurismo, a un Uh -huh. madurismo completo. De hecho, Maduro en estos años ha demostrado tener un liderazgo muy importante dentro de los sectores que Sí. conforman la revolución, Contra todo pronóstico. Contra todo contra pronóstico. todo pronóstico. Absolutamente eso. Y no es nada, y yo creo que no ha sido nada fácil para Maduro primero sustituir a Chávez siendo quien era Chávez. Eso no es nada fácil. Y Así es. luego lograr hacerse respetar y del control de los diferentes sectores. Y Maduro manda a lo interno del sector Así es. chavista. Eh,
Sí, ha reaglutinado el chavismo a pesar de toda la crisis, o gracias a la crisis justamente, porque Exactamente. se ha aprovechado en el discurso de las sanciones, de la situación de ataque a la revolución, toda esta cosa que sabemos que le resulta muy favorable a la retórica revolucionaria, pues, ¿no? Pero Maduro, Pero es una retórica. fíjate que Maduro, de alguna manera, y creo que inteligentemente, y bueno, y cuando uno dice Ujú. algo bueno de Maduro, bueno, le caen a uno encima. Pero como yo no soy candidato a nada, y tú tampoco eres candidato a nada, Así es, así agradezco mi independencia. uno se puede dar el lujo de decir ciertas cosas. Pero Maduro ha demostrado liderazgo allí y ha logrado, de alguna manera, o está logrando, fíjate que ha hablado de izquierda trasnochada, el PCB Sí. se ha ido de, del- de lo que es la revolución, ha pasado a otro plano. Está Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional, cuando todos pensábamos que iba a ser Diosdado Cabello. Entonces hay algunas señales que nos van diciendo que Sí, el ciertamente. madurismo está, bueno, tiene el control. Tan sencillo como que tiene el control. Está mutando. Está, exactamente. Ahora, ¿eso qué Sí, tan sí. positivo puede ser en función de ese diálogo que está planteado y en función de llegar a acuerdos, de ir llegando a acuerdos significativos con los que están en el poder? Ujú. Bueno, mira, pensando en esas transiciones que se han dado, no porque la oposición se impone por vía de unas elecciones, digamos, fundacionales o cualquier otro proceso de esta naturaleza, sino esas transiciones que se han dado desde dentro de los regímenes autoritarios, aquí apelando a a la especulación extrema, porque todavía no vemos señales de democratización clara, bueno, sí vemos bueno, que sí, se está dando una suerte de transición interna dentro del chavismo. La imagen de Chávez se mantiene como bueno, el gran líder del movimiento, pero ciertamente hay un estilo distinto que se ha atrevido a pecados tan significativos como, por ejemplo, liberar precios, aceptar el dólar como divisa de cambio, o sea, abiertamente liberar el mercado cambiario. Bueno, se ha sentado a negociar con sectores económicos que tradicionalmente se veían como traidores a la patria, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por supuesto, esto yo no lo puedo juzgar de algo negativo, todo lo contrario. Por supuesto, la vocación del poder del chavismo es muy grande y yo creo que eso es lo que principalmente evita que se democratice. O que vean en en la democratización una opción de mejora, no solo para el país, sino además para ellos, ¿no? Por supuesto, la realidad siempre es más fuerte que los deseos, la realidad siempre es más fuerte que las utopías y la realidad se está imponiendo en este momento. Sin duda alguna, allí hace mucho tiempo se hablaba de esa ese supuesto antagonismo, de ese presunto antagonismo entre alas duras y alas blancas dentro del chavismo, pero siempre aparentemente ganaban las alas duras, ¿no? Las áreas de los dogmáticos. Diosdado siempre salía como un ave fénix en medio de estas situaciones complicadas, pero ciertamente, como tú dices, ahora Diosdado ha bajado muchísimo su perfil, el Diosdado Cabello, y están ascendiendo en la palestra pública figuras un poco más, digamos, potables para esa idea de la negociación, como Rodríguez, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, este, el mismo Héctor Rodríguez, bueno, algunas figuras que, bueno, que de pronto uno tendría que seguir, pues seguirle los pasos para identificar allí la posibilidad de establecer algunos puentes que nos permitan en algún momento esa ansiada democratización, pues, ¿no? Entonces, yo creo que siendo así, la actitud más inteligente sería darle alas a eso, pues, obviamente, estimular esos espacios, esa creación de espacios, despolarizar el lenguaje, despolarizar los espacios, eh, tratar de abordar toda esta situación de conflicto desde otra perspectiva,
aprovechar la mediación que está ofreciendo Noruega nuevamente, ojalá que no se desaproveche esa oportunidad, a ver si, bueno, si finalmente, sobre todo porque el chavismo tampoco está en una situación cómoda, eso está clarísimo. O sea, el chavismo, a pesar de que ha demostrado una vis particularmente fuerte para la antifragilidad, al mismo tiempo sabemos que todo lo que lo rodea no es fácil, pues la situación económica no está, no es manejable como lo era antes. Eh, entonces, bueno, el chavismo por primera vez en su historia está necesitando del otro. Y yo creo que esa situación, no de vulnerabilidad, sí de, bueno, de acercamiento o de simetría en cuanto a las capacidades, hay que aprovecharla y hay que estimularla. Eh, creo, Yo como te decía tengo, antes, pues a para, mí me para han llegado dar informaciones, ajá, Milenia, a mí me han llegado informaciones de que hay conversaciones en este momento serias entre la ajá, administración Biden y el gobierno de Nicolás Maduro. en efecto, Y en están efecto. planteados, bueno, el gobierno de Estados Unidos estaría planteando libertad plena para los presos políticos, un Consejo Nacional Una cosa que Electoral, se ha ido exigiendo. claro, un Consejo Nacional Electoral Así es, realmente imparcial como así es, requisito para la flexibilización. No se habla de así la es, desaparición de las así sanciones, es. pero sí de una flexibilización importante de las sanciones. Eso facilitaría Exacto. Y muchas cosas. finalmente se le daría las sanciones, que digo que finalmente se le daría las sanciones el rol que deberían haber tenido desde el principio. Es decir, si tú Ujú. pretendías jugar una especie de dinámica, de garrote zanahoria, pues entonces tenías que dar la zanahoria en algún momento, pues tenías que mostrar la zanahoria en algún momento para que se diera justamente estas decisiones, pues. Lo que hizo Trump todo el tiempo fue enseñar un garrote y bueno, una posición además demasiado intransigente. Si no sale Maduro, entonces no hay posibilidades de ningún otro cambio. Yo creo que justamente hay que ver las sanciones con otra óptica. Además, sacarla del esquema de los 80, que Ujú. tal vez en los 80 pudieron haber dado algunos resultados en algunos países, pero en estos momentos es absolutamente ridícula a veces el influjo de las sanciones, porque bueno, estos gobiernos, lejos de dejarse apabullar por esta situación, más bien crean redes de cooperación con otros gobiernos autoritarios. Entonces, al final, más bien, lejos de contribuir a la democratización, más bien profundizan la autocratización. Entonces, bueno, si haces esto, si tú finalmente dices, sobre base además de puntos concretos, de puntos de negociación concretos, como mencionaba, la liberación de presos políticos que debe estar al tope de esas exigencias, eh, la constitución de un CNE creíble que permita además unas elecciones Ujú. en condiciones más competitivas, entre otras cosas, pues yo creo que las sanciones finalmente tendrían algún sentido, Ujú. ¿no? Ojalá que por allí haya algún filón que pueda ser aprovechado por la oposición. Además, como te digo, si hay chance de que se reactive la negociación con Noruega, pues a lo mejor estas cosas pueden discutirse allí. Leía por ahí también que que se estaba considerando incluso la participación de Cuba como mediador Ujú. en el conflicto venezolano. Yo creo que esto también sería un punto interesante. De hecho, la posición de Cuba en la solución del conflicto colombiano fue fundamental, y Ujú. yo creo que en el caso venezolano pues podría ser también. Hay que mirar las cosas de manera inteligente, no podemos estancarnos en esa posición de todo o nada, de esas posiciones principistas que nos evitan negociar con un adversario porque no es democrático. Bueno, lamentablemente ese es el gobierno que tenemos, ese es el dueño del poder fáctico, y con ese gobierno es con quien tenemos que entendernos, pues. Miguel, Como lo han hecho además todas las oposiciones en los países. nos hemos pasado el tiempo, de verdad que Ay, 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 bueno. ha sido bien, bien grata esta conversación, pero como ya estamos pasados del tiempo, bueno, Ajá. unos 2 minuticos más. Se está planteando también la posibilidad de activar el referéndum revocatorio que está en la Constitución. Ajá. Algunos incluso se adelantaron a señalar que debería adelantarse y debería plantearse para este año.
ese referéndum, cuando nace realmente su derecho a partir del 10 de enero del 2022. Hay está allí en la Constitución, algunos lo ven y algunos lo están pensando también como eso de hay que salir de Maduro ya, ¿cómo se llama? La salida salomónica es el revocatorio. ¿Cómo ves tú el revocatorio? Mira, el revocatorio ciertamente, o sea, si lo ves desde el punto de vista constitucional, ciertamente es una opción que ofrece, que ofrece la Constitución, a la cual podrían recurrir los ciudadanos, pero a mí me parece una opción muy peligrosa. Una opción peligrosa porque es prácticamente pedirle al gobierno que contribuya con su suicidio. Eso básicamente me parece riesgoso, pues me parece que apostar otra vez poner otra vez todos los huevos en la canasta del revocatorio podría, lejos de ayudarnos, más bien eh, contribuir a que esa debilidad de la oposición se profundice, porque si además se pierde ese revocatorio, porque el gobierno seguramente va a poner todas las trabas posibles, inimaginables, para que ese revocatorio no se dé, como ocurrió en el año 2016, pues entonces la credibilidad del liderazgo otra vez estaría en 3 y 2, pues. Entonces, yo creo que en estos momentos de debilidad hay que estar muy consciente de los pasos que se va a dar. Hay que distinguir el próximo escalón, pero con insisto, con un sentido de realidad extremo, porque no podemos darnos el lujo de equivocarnos. Este, en estos días escuchaba a Chugo Torrealba y lo decía, esta situación de que el liderazgo se equivocaba y se volvió a equivocar y se volvió a equivocar, eso ahorita la sociedad no está para esa dinámica perversa. Yo creo que ya el liderazgo copó su límite de equivocaciones y ya, bueno, no puede darse el lujo de equivocarse. O sea, estamos en una situación realmente comprometida. Entonces, creo que lejos de enfocarse en ese revocatorio, que además creo que se está visualizando como una forma de concretar el famoso cese de la usurpación, o sea, eh, es otra vía para imponer el bendito mantra, que ha demostrado además su ineficacia. Bueno, creo que lejos de eso, el revocatorio podría poner unas trampas muy peligrosas para el liderazgo, y el liderazgo no, sobre todo no tiene capacidades para lidiar con esas trampas. Entonces, yo creo que ahorita los políticos no pueden darse el lujo, insisto, de tomar decisiones riesgosas, tienen que hacer un cálculo de costos muy precisos, no pueden darse el lujo de atrincherarse, no pueden darse el lujo de refugiarse en el mundo interior de sus suposiciones. Además lo decía Michael Ignatieff, eso de que te enamores de ideas interesantes, no, de eso no te puedes dar el lujo en el campo político, sobre todo cuando estás en una posición de debilidad. Las ideas interesantes tienen que estar casadas con las ideas eficaces. Si la idea interesante no se acompaña con un valor de eficacia, pues entonces definitivamente no pueden tomarse en cuenta y no pueden formar parte de un mapa de aspiraciones eh, que, bueno, que contribuyan a la democratización, insisto. Entonces, bueno, como te digo, sin duda, pues no podemos quitarle su carácter de recurso constitucional, pero yo creo que la ruta electoral debe plantearse en otras. O sea, el mapa de la acumulación progresiva de fuerzas que permite la ruta electoral debe ser visto con una óptica muchísimo más apegada a el realismo, pues apegada a la realidad y apegada a ese diagnóstico de las dificultades con las que transitamos y las debilidades que además tenemos que no podemos conjurar de un momento a Claro, otro. fíjate, habría que recoger en principio más de 4 millones de firmas. Luego llevarla al Exactamente, Consejo Nacional Electoral para que te la valide, ¿ok? Y así después, es. entonces tendrías que sacar más de 6 millones de votos, que fue lo que sacó Maduro, 6 millones y algo, Así para que es. se dé el revocatorio. Ahora, con una oposición como la que tenemos en este momento y con una sociedad que no cree para nada en el voto, es como una empresa
Sí, sí, es cuesta muy arriba. complicado, es muy Ujú. complicado. Ahora, De hecho, creo que las regionales ofrecen una oportunidad muy importante este año, pero también está cuesta arriba, porque toda la situación que rodea al evento electoral, pues pone trampas por todos lados, pues está muy minado ese terreno. yo veo un Y sector, fíjate, este, hay un sector de lo que participó el 6 de diciembre que ahora se unieron porque fueron separados. Soluciones fue por su lado, el MAS fue por su lado, ajá, Unión y Progreso fue por su lado y hubo un grupo que se llamó la Alianza Democrática que fue junto. Pero ahora vimos en estos días una foto allí donde aparecen todos estos sectores que han llegado a un primer consenso con la idea de presentar ujú, candidatos únicos y unitarios a la gobernación y a las alcaldías. Y eso se ve muy ujú, bien, oye, qué bueno, pero eh, pareciera que estas organizaciones no están haciendo el trabajo de hormiguita, no están haciendo la tarea de salir así a es, reconectar con la gente, están más preocupados en esas alianzas que se están dando por arriba, pero la situación sigue allí latente de desconexión con la gente y así visto es. los resultados del 6 de diciembre, así se ve esos consensos, pareciera que ese resultado pudiera repetirse en contra de la oposición de las Ujú, regionales. así es. Bueno, y además que no podemos ignorar un hecho, y es que esa oposición también ha estado trajinando con cuestionamientos éticos muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, superar esa percepción, yo no dudo que en esos grupos haya figuras valiosas, haya figuras, además demócratas cabales. Sin embargo, bueno, la percepción ha estado muy golpeada, pues. Yo creo que ese es uno de los retos para la oposición que está ahorita en la Asamblea Nacional. Aunque suena a tautología, la oposición tiene que hacer oposición. Y para que haga oposición, tiene que distinguirse en cuanto a discurso, en cuanto a visión programática, en cuanto a acciones del gobierno, que es su antagonista, pues, que es su adversario dialéctico. Ujú. Entonces, en la medida, yo entiendo que haya una pretensión bueno, una pretensión más legítima de capitalizar poder, pues bueno, eso es inevitable cuando estamos hablando de sectores políticos, de políticos. Pero no se puede hacer a costa de sacrificar pues la lucha democrática y la índole democrática de la lucha. O sea, no te puedes confundir con el adversario. Ujú. Ni porque repite sus estilos, sus modos, ni porque también te pliegas a su influencia hasta el punto de invisibilizarte. Entonces, bueno, yo creo, y tengo amigos además allí que seguramente van a tomar esto no como un ataque, sino como una crítica constructiva. Yo creo que es muy importante que ese sector de la oposición que sí acudió a las elecciones del 6 de diciembre, que logró algunas curules en la asamblea, pues tiene que hacer un esfuerzo por trascender el silencio, que eso es muy importante. Sobre todo cuando tenemos un ejemplo como el del Partido Comunista, el del PCB, que bueno, que está lidiando de manera muy frontal con el gobierno. Entonces, ahí lo que hay que oponer, como tú decías al principio, un proyecto de país que se vea nítido, que se vea claro y que además se diferencie de ese proyecto de país que nos impone el chavismo y que sin duda alguna pues ha demostrado su ineficacia, pues ha demostrado que solo ha servido para incrustarnos en una dinámica de retroceso permanente. Sí, fíjate, en una entrevista que tuve en estos días, que le hice en estos días a John Magdaleno, él me decía, y en eso coincidimos, una entrevista que va a salir próximamente, que esa oposición que está en la Asamblea Nacional no le queda otra que convertirse en una oposición propositiva y estar Claro, constantemente presentándole propuestas al gobierno como aquello de que, bueno, te estoy dando la papa caliente, aquí está la propuesta, así es, ajá, ahora vamos a ver, o corres o te encaramos. así es. Ah, Eso es el desafío, la dinámica de desafío permanente que tienen que abrazar, sin duda, que tienen que abrazar para distinguirse del gobierno, pues. O sea, no pueden, ujú. vuelvo a insistir, o sea, borrarse en medio de esta dinámica no conviene a nadie, mucho menos le conviene a ellos. Entonces, ante el reto electoral que se avecina, pues sobre eso hay que trabajar.
Entonces lo que tú dices es perfectamente, de hecho, eso es lo que está haciendo la sociedad civil, está Ujú. proponiendo cosas, está facilitando el terreno y está dejando la pelota en el lado del gobierno, pues al final los decisores son los dueños del poder. Entonces, creo que esa es una oportunidad que se presenta para fortalecer pues esa identidad. Ahora sí llegamos al final. Lo Ajá. último, recomiéndanos alguna lectura que hayas hecho recientemente o que estés haciendo ahorita o que creas propicia para el momento que vivimos o no, pues. Bueno, llegó a mis manos una revista que por cierto edita Sabater, Ujú. que se llama la revista Claves. Y hay una serie de ensayos sumamente interesantes, además porque además se hacen en el marco de la pandemia. Entonces, uno de ellos habla de repensar el liderazgo en medio de esta situación de crisis, ¿no? Un poco lo conecté con aquel libro de Felipe González, El liderazgo en tiempos de crisis. En ese momento no había pandemia, pero igualmente pareciera que esa crisis del liderazgo no es nueva, o sea, es una cosa que se está arrastrando desde hace mucho tiempo. Que además las democracias, digamos, estables están transitando por momentos tremendos de inestabilidad, hay mucha decepción de la sociedad respecto a esa capacidad de las democracias para atender las necesidades y las demandas de la sociedad. Y entonces, bueno, la crisis de liderazgo se ha profundizado y ahora se ha agravado en medio de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, allí hay un ensayo interesante, yo podría, ahorita no recuerdo exactamente el título, pero sin duda lo recomiendo, habla justamente de cómo repensar el liderazgo en esta situación de pandemia, en esta situación de crisis, cuando además, por supuesto, por lo menos en el caso venezolano, ¿cómo tú haces para reconectar con la gente si no tienes posibilidades de tocarla, de verla, de hablarle cara a cara, de decirle boca a boca las cosas que le quieres decir? Entonces, ahí hay una serie de desafíos, insisto, que el liderazgo debe visualizar, sobre todo de cara al futuro, de cara a lo que se avecina, y teniendo en cuenta que en estas situaciones los regímenes autoritarios se ven crecidos, pues tienen facilidades que los ayudan pues a mantenerse y a atornillarse en el poder. Entonces, eso me parece que creo que hay que indagar un poco en torno a ese tema, me parece como te digo, estoy imbuida en esa lectura y me parece sumamente interesante. Seguramente en estos días escribiré sobre Y eso. bueno, por cierto, ¿sobre qué vas a escribir para este sábado? Ah, bueno, mira, se llama Concilio el Ajá. artículo. En estos días me topé casualmente, estaba leyendo, yo tengo una fijación con la Edad Media, me gusta mucho investigar, sí, me gusta mucho la Edad Media, el renacentismo me llama mucho la atención, es una de mis debilidades, digamos, literarias, y de investigación, y me topé con esta historia de los concilios eclesiásticos, ¿no? Los concilios de la Iglesia Católica, y bueno, cómo era el método para dirimir diferencias, este, sobre todo en aquel famoso concilio de Trento, ¿no? Ujú. Donde se produjeron los lineamientos de la contrarreforma. Entonces, bueno, un poco hice allí me apropié de esa idea del concilio para aplicarla en el caso venezolano. Por supuesto, aquí se habla mucho de unidad, se habla de que, y además es razonable que haya preocupación en torno a la unidad, porque si vemos el panorama justamente del que partimos, que es una oposición atomizada, una oposición fragmentada en mil pedazos, pues con una oposición en esas condiciones es muy difícil enfrentarse a un gobierno, incluso eh, impopular, incluso muy mal visto en la opinión pública, es muy difícil enfrentarse a ese gobierno si tú no tienes una mínima agrupación de fuerzas, ¿verdad? Entonces, obviamente la idea de la unidad, insisto, es importantísimo, solo que en el marco de estas nuevas circunstancias hay que repensar también la unidad. No es esa unidad, esa idea de la unidad que prevaleció en los años 2019 y 2020, Ujú. que era más bien una articulación en torno a un sector que hegemonizaba la posición, un sector que tenía más una posición privilegiada en cuanto a la interlocución con los aliados internacionales. Yo creo que en este nuevo panorama, independientemente de que haya
liderazgos un poquito más fuertes que otros. Yo creo que hay que pensar que todos estamos en la misma situación de debilidad. O sea, ahorita lo que tenemos es muchas minorías, unas más grandes que otras, pero todos los sectores políticos en la oposición son minoritarios. Eh, entonces, bueno, yo creo que hay que repensar la unidad desde esa óptica. Creo que hay una oportunidad allí para la cooperación, incluso antagónica, aunque suene a paradoja. Hay que pensar en cooperar para integrar fuerza y volverse más fuerte ante el adversario. Entonces, bueno, por allí más o menos van los tiros del artículo. Creo que ya te lo conté todo, a lo mejor ya la gente no va a querer leer. Mira, Miguel, y tampoco la unidad es aquello de tomarnos todo de la mano y jurarnos amor eterno, ¿no? Para nada, Porque en exactamente. política, O sea, por lo menos en esa, bueno, política, no es así. esa no lo es. Esta es otra, que hay que trascender esa idea romántica de una unidad de afines. O sea, la unidad es la unidad de distintos. Y lo contrario, pues simplemente no es unidad política, es unidad familiar, unidad social, unidad identitaria, muy afín a eso del concepto de la política identitaria, pues, ¿no? Que son unidades afines, gente que se parece, pues. Entonces, al contrario, la política es gente que no se parece. Y la fuerza precisamente de la política es la fuerza de la diferencia, ¿no? El pluribus unum, como decía el famoso dicho latino, en muchos somos uno. Así es. Yo creo que sobre esa idea hay que enfocarse. Sobre todo ahorita que cada vez somos más distintos, pues cada vez somos más, nos separamos en esos pequeños compartimentos estancos, hay que buscar la manera de articularlos, pues. Y tratar de utilizar la diferencia no como obstáculo, sino más bien como un valor de esa unidad, ¿no? Así es. Mi Beli, ahora sí llegamos al final, batimos récord, 1 hora y 19 minutos. Ya, ya. Larguísimo, Ojalá no sea aburrido. pero muy agradable. Amigos digitales, disculpen que no hayamos leído algunas de sus intervenciones hoy. Ah, Mañana va a ser completamente diferente, es viernes, está invitada también mi Beli, hablamos de ah, música con Víctor Cadet. Ahí nos con vamos a Víctor. relajar, nos vamos a olvidar de la política, los viernes nos estamos dedicando a eso. Entonces mañana a las 8 los espero, queridos Que hace amigos digitales. falta también. Hace falta, así es. Gracias, amigos, Hace gracias, falta. Miguel, y será entonces hasta. Gracias a ustedes. Gracias por la paciencia. Ok.